Bueno, cualquier cosa, abren el micrófono y me dicen, ¿sí? Porque yo no tengo la opción de ver el chat. Bueno, entonces vamos a empezar. La unidad tiene mucho que ver, la primera unidad de ahora de la materia, con la última unidad que ustedes vieron en Álgebra y Geometría 1, ¿sí? Que fue cónica, seguramente lo último que vieron fue cónica. Vieron que ahora sigue llegando gente, entonces me es más difícil. Ahí está. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora al principio es un repaso, pero, o sea, repaso rapidísimo, rapidísimo. Solamente quiero nombrar qué cosas tienen que saber o acordarse de lo que vieron en cónicas para poder empezar con la unidad de cuádricas. ¿Está bien? Entonces, ustedes saben que en cónicas, las cónicas que ustedes vieron, eran tres, básicamente, la elipse, la hipérbola y la parábola, ¿está bien? Y la circunferencia, que era una clase especial de elipse, ¿está bien? Acá todo el tiempo vamos a tener que saber identificarlas rápidamente para poder graficarlas, porque ahora lo que vamos a hacer en esta unidad es graficar, pero en el espacio. Ustedes saben que las cónicas se grafican en el plano, ¿está bien? Las cuádricas se van a graficar en el espacio, entonces los gráficos van a ser más complejos. La primer cónica que ustedes vieron en Álgebra y Geometría 1 es elipse. La elipse, en general, tenía esta forma, si estaba centrada en el origen, las variables estaban elevadas al cuadrado y eran dos términos sumados e igualados a 1, ¿está bien? Y el gráfico de la elipse era esta, por ejemplo, donde tenía un semieje mayor y un semieje menor. Lo que ustedes tienen que acordarse acá, o sea, tienen que saber acá, es identificar el centro de la elipse, que en este caso es el origen, el semieje mayor y el semieje menor. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a necesitar identificar rápidamente acá. También la elipse la podíamos tener centrada en un punto alfa beta. ¿Está bien? Entonces, la ecuación de la elipse centrada en alfa beta era de este estilo, y el gráfico era el mismo gráfico anterior, nada más que desplazado con centro en alfa y beta. Y la expresión era de este estilo. También tenían hipérbolas. En las hipérbolas, lo que nos va a interesar identificar muy rápidamente va a ser el centro de la hipérbola, por supuesto, y el eje imaginario. Recuerden que en la hipérbola, que era una expresión de este estilo, el eje imaginario era el término negativo, ¿está bien? O sea que el eje imaginario acá era el eje y el gráfico de la hipérbola estaba dado de esta manera, y fíjense que eje imaginario es porque el gráfico de la hipérbola nunca se intersectaba con el eje imaginario, que en este caso es el eje y, ¿está bien? Y la hipérbola también la podían tener centrada en alfa y beta, en el punto alfa beta, la expresión era de este estilo, y en este caso, como el término negativo tiene la variable x, el eje imaginario era paralelo al eje x, o sea, al horizontal, entonces nunca va a tocar, digamos, a ese eje paralelo al eje x que pasa por el centro, ¿sí? Por eso se lo llama eje imaginario, ¿está bien? Y la última era la parábola, donde había una variable elevada al cuadrado y la otra no. Eso era lo que tenía de distinto con la elipse y la hipérbola, la ecuación. Y el eje de simetría de esta parábola era siempre la variable que no estaba elevada al cuadrado, ¿sí? Bueno, el gráfico era este de acá, y tenía un vértice la parábola, ¿no es cierto? Y abrazaba al eje de las y, o sea, si el vértice... Profe, Sí. perdón, alguien está compartiendo pantalla y no se puede ver lo que usted transmite. A ver. ¿Para qué dejo de compartir? A ver. Ahora no está compartiendo nada. Celeste Nicola Petricio. Ahí está. Ahí salió. No me compartan... no me compartan pantalla, chicos, que si no, no van a poder ver la clase. ¿Está? Bien, ahí sí lo ven. Esperen que comparto ahora yo. Ahí estamos. Vuelvo y comparto.
¿Se ve ahí? Sí, se ve, pero... Perfecto. Bien. Entonces, si lo pongo así, si no lo pongo en presentación, no se ve todo junto. Bueno, entonces la parábola, que ya la vieron, digamos, en álgebra y geometría 1, abraza al eje de las y positivo, o sea, todo depende de si 4P es positivo o negativo, si las ramas iban para arriba o para abajo, para la izquierda o para la derecha. ¿Está bien? Bien, ese era el gráfico de la parábola, y la parábola con vértice en alfa beta también. En este caso, como la variable que no está elevada al cuadrado es la x, abraza al eje de las x, digamos, o al eje paralelo al de las x, ¿está bien? Y puede ir para la izquierda o para la derecha dependiendo si 4P es positivo o negativo, ¿está bien? Si 4P es positivo, abraza al eje positivo, al eje paralelo de las x positivo, o sea, o al eje de simetría si quieren, y si no, para el otro lado. Entonces, ahora nos vamos a centrar en el espacio. Ahora vamos a graficar en el espacio lo que podamos y cómo salga, porque no es fácil. Entonces, vamos a tener los puntos en el espacio, tienen 3 coordenadas, por supuesto, x, y y z. Entonces vamos a tener 3 ejes. El eje x, que puede ser el rojo, ese que está acá, el eje y, que puede ser el verde, y el eje z, que puede ser el azul. ¿Está bien? Siempre los ejes, lo único que tenemos que tener cuidado es graficarlos, o sea, en sentido horario y con la regla del tirabuzón que seguramente vieron en física. O sea, es x, y z en sentido antihorario, perdón. ¿Está bien? Entonces podemos poner el eje rojo que sea el eje x, el eje verde que sea el eje y entonces el eje azul que sea el eje z. O si no, podemos poner el verde x, el azul y el rojo z. ¿Está bien? Pero siempre en sentido antihorario la ubicación de los ejes. ¿Está bien? Bueno, y con la regla del tirabuzón. Y lo que nos va a interesar, antes de empezar propiamente con cuádricas, es identificar ecuaciones de los planos que son paralelos a los ejes coordenadas. ¿Está bien? Planos paralelos a los ejes coordenados. Por ejemplo, en este caso, no sé si se llega a ver bien, pero el eje rojo es el eje X. El eje verde es el eje Z. Entonces el plano celeste que dibujé acá arriba es paralelo al plano XZ. Cuando yo digo plano XZ o cuando decimos plano XZ, estamos interpretando que es un plano que contiene al eje X y contiene al eje Z. O sea que contiene las rectas roja y verde. Un plano paralelo al plano XZ es un plano paralelo al del piso que se ve acá. Por ejemplo, este celeste que está acá. Y las características de los planos paralelos, por ejemplo, al plano del piso, es que X y Z puede valer cualquier cosa, pero la Y, la variable Y, fíjense que en este caso siempre está fija en 2. ¿Está bien? Entonces la ecuación de un plano paralelo al XZ, que es un plano que contiene al eje X y al eje Z, ¿está bien? Es la ecuación es Y igual acá, o sea que Y es una constante, ¿está bien? Son todos los puntos tales que Y es una constante determinada. En este ejemplo particular, este plano celeste que es paralelo al plano del piso XZ, en realidad tiene ecuación Y igual a 2. Y esa Y igual a 2 es la ecuación implícita del plano, ¿está bien? Como la ecuación implícita que vieron en álgebra y geometría 1 de un plano. Entonces necesitamos saber las ecuaciones de los planos paralelos a los ejes, a los planos coordenados, porque son los que vamos a usar todo el tiempo. Por eso es que lo digo ahora antes de empezar con cuádricas propiamente dicho. ¿Está bien? También, por ejemplo, si queremos este plano paralelo a ¿quién? Este plano es paralelo al plano de la pared esta de acá de la izquierda, ¿está bien? Que está formado por el eje Y y el eje Z. Entonces, este plano celeste es un plano paralelo al plano IZ. Fíjense que como es un plano paralelo al plano IZ, la ecuación es X igual a K, ¿está bien? O sea, la variable X está fija en un número determinado
y el Y y el Z varían, por eso me queda un plano paralelo al IZ, que es el plano de acá, de la pared esta de acá, ¿está bien? Y por último tenemos, por ejemplo, el plano este que está acá, que es un plano paralelo al XY. El XY sería como el plano de la hoja, y este estaría como un poco más adelante, el celeste, también es paralelo al plano XY, o sea, al plano que contiene a la recta Y y a la recta X, ¿está bien? Y la ecuación de este plano tiene a Z igual a una constante. Fíjense que si quiero un plano paralelo al XY, la ecuación es Z igual a algo, o sea, la variable que no aparece. Si quiero un plano paralelo al IZ, la ecuación es X igual a una constante. O sea, la variable que no aparece la fijo en una constante y eso me va a quedar un plano paralelo al IZ. Y lo mismo acá. Entonces, esto todo el tiempo vamos a estar haciendo planos paralelos a los planos coordenados para poder graficar el tema que viene ahora, que es cuádricas, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es una cuádrica? Una cuádrica es lo análogo a cónicas en el plano, pero ahora en el espacio. ¿Qué significa? Que una cuádrica es una ecuación de segundo grado, o sea, donde las variables aparecen elevadas al cuadrado, y la forma más general de una cuádrica es toda esta. Fíjense que como estamos en el espacio, ahora tenemos tres variables, la variable X, la variable Y y la variable Z. Por supuesto, para que sea una de las cuádricas que vamos a trabajar y no represente un plano solamente, vamos a necesitar que A, B, C, D, E y F no sean ceros a la vez. Porque fíjense que si todos estos son ceros a la vez, me queda la ecuación de un plano. ¿Está bien? Y no hay ninguna variable elevada al cuadrado. Ahí está. Entonces, bueno, vamos a trabajar con esta. Esta es la ecuación más general. No se asusten que en realidad al final de la materia, vamos a probar que cualquier ecuación de este estilo va a tener la forma de alguna de las 9 cuádricas que vamos a presentar a continuación en esta clase. ¿Está bien? Pero para eso necesitamos una teoría mucho más fuerte para poder llegar a ese resultado. Por ahora vamos a trabajar con 9 tipos de cuádricas y lo que queremos en esta unidad es que las podamos graficar e identificar. Lo mismo que hacíamos con las cónicas en el plano. ¿Está bien? Saber identificar si es parábola, elipse o hipérbola, eso queríamos hacer en álgebra y geometría 1, y graficarla. ¿Está bien? Por ejemplo, fíjense que esta es la ecuación general de una cuádrica. Y yo a A y a B le doy el valor 1. ¿Está bien? Y todos los demás son ceros, excepto K, que es menos 1. Entonces la cuádrica que me quedaría sería X cuadrado más Y cuadrado, porque A y B valen 1, y el K que vale menos 1, que lo paso para el otro lado sumando. Así que me queda esto. Ojo acá, porque estamos en el espacio ahora. Yo no puedo decir que esto, ustedes si esto lo veían en el plano, esto es una circunferencia de radio 1. Bueno, ahora estamos en el espacio. Esto no va a ser una circunferencia de radio 1, ¿está bien? Porque está la variable Z dando vuelta aunque no la veamos acá. ¿Está bien? Entonces, esto vamos a ver ahora que en realidad es un cilindro. ¿Está bien? Fíjense que este es un ejemplo de una de todas estas cuádricas que puede haber acá. Y se va a llamar cilindro y ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Ahora vamos a explicar por qué y cómo lo podemos identificar. Pero acuérdense que acá estamos trabajando en el espacio. Entonces, aunque no aparezca una variable, nosotros tenemos puntos de esta cuádrica, digamos, o los puntos que satisfacen esto son X y Z. ¿Está bien? Los puntos del gráfico de esta cuádrica son los X y Z que verifican esta ecuación que tenemos acá. ¿Está bien? Entonces, como les decía, vamos a trabajar hay 9 tipos diferentes de cuádricas, ¿está bien? Y ahora vamos a dar una por una el nombre y cómo poder identificarlas, ¿está bien? Que eso es básicamente lo que tienen que hacer en el TP número 1. Poder identificar a la cuádrica y poder graficarla, ¿está bien? Pero no se me van a ir de los 9 casos que voy a poner ahora. Por ejemplo, acá teníamos el X cuadrado más Y cuadrado igual a 1, que era el anterior, ¿sí? O sea, este que está acá. Vamos a graficar este que está acá. Entonces, fíjense que la idea sería cómo graficarla. Entonces, para graficarla, fíjense que la cuádrica es una superficie en el espacio.
Entonces, para poder saber de qué cuádrica se trata, yo lo que voy a hacer es intersectarla con planos paralelos a los coordenados, y ahí me voy a dar una idea de qué tipo de cuádrica es y la voy a poder graficar. ¿Está bien? Por ejemplo, bueno, eso que estaba diciendo yo de intersectar la superficie, porque esto es una superficie, es algo que, digamos, tiene volumen, o está graficado en R3, ¿está bien? Para poder identificarlo, es analizar las trazas, que las trazas justamente son las curvas de nivel que se forman al cortar la superficie con planos paralelos a los coordenados. Es decir, yo a esta superficie, supónganse que ya sabemos que esto es un cilindro, ¿sí? Un tubo, un cilindro es un tubo. Si yo a ese cilindro lo corto, por ejemplo, con planos, la intersección de un cilindro con un plano, ¿está bien? Si el plano es adecuado, me va a dar una circunferencia, ¿sí? Si lo corto en rodajitas al cilindro, como si fuera un pionono, lo que me va a dar la intersección de ese cilindro con planos, puede ser que me den circunferencias, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, tenemos la superficie que queremos graficar. Esto es lo que vamos a hacer todo el tiempo para poder identificarla. La vamos a intersectar con planos paralelos a los coordenados, y acá me va a dar cuál es la intersección. La traza es esa intersección, la de la superficie con el plano paralelo al coordenado. Entonces, por ejemplo, si yo la intersecto a esta superficie, la intersecto con z igual a 0, ¿cómo hago la intersección? En todos los lugares donde hay z en esta ecuación lo tengo que reemplazar por 0. Pero resulta que no hay, ¿está bien? Entonces, como no hay, ¿sí?, valores que z no está acá, la intersección va a ser exactamente lo mismo, me queda lo mismo. Pero ahora yo ya estoy trabajando con intersectando a la cuádrica con el plano z igual 0, que es con el plano xy, acuérdense. Entonces, si yo intersecto esta cuádrica o esta superficie con el plano xy, me da algo en el plano. Esta es la ecuación de una circunferencia, porque ahora estamos dentro del plano xy, ¿está bien? Entonces, lo que me da es la ecuación de una circunferencia, y acá hice el gráfico para que lo vean. O sea, el plano xy, les puse las variables bien grandes, así las ven. El plano xy es el plano formado, el primer plano celeste que tengo, que es el formado por el eje x y por el eje y. Fíjense que al cilindro, que es este tubo que tengo acá, todo eso es el gráfico de la superficie x cuadrado más y cuadrado igual a 1, de esta superficie cuádrica. Si a este cilindro lo intersecto con el plano xy, lo que obtengo es esta circunferencia que se ve acá, ¿está bien? Esa es la traza que resulta de intersectar al cilindro con el plano xy, ¿está bien? Ahora fíjense, si z es igual a 2, ¿qué es el plano z igual a 2? Es un plano paralelo al xy, ¿está bien? Pero que corta a z en 2, entonces es el segundo plano celeste que tenemos. Si yo intersecto este segundo plano celeste con el cilindro, por supuesto otra vez me va a dar una circunferencia, porque tengo que reemplazar todos los zetas que están acá por 2, no hay ninguno. Entonces me va a seguir quedando lo mismo, ¿está bien? Entonces me va a seguir quedando la misma circunferencia, pero ojo, cuidado con esto. Si yo estoy intersectando con el plano z igual a 2, el gráfico de lo que me quede la intersección tiene que estar en el plano z igual a 2. Por eso la circunferencia está más arribita, ¿sí? No está en el plano xy, porque estoy intersectando con el plano z igual a 2. Y lo mismo, si intersecto con un plano paralelo, pero más arriba todavía, la intersección va a ser exactamente la misma siempre. Entonces va a ser esta circunferencia. Entonces, en realidad, lo que yo tengo acá es que el gráfico de esto es un cilindro, porque cada vez que intersecto con planos paralelos al xy, siempre me da la misma circunferencia. Entonces, en definitiva, lo que puedo obtener es que es la circunferencia desplazada a lo largo de todo el eje z. Por eso el gráfico me da un cilindro. ¿Está bien? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Se ve y se va entendiendo? Si quieren me pueden preguntar en el medio, ¿eh? Sí, se entiende, profe. Se entiende, profe. Se entiende, Bárbaro. profe. Cualquier cosa me dicen, ¿sí? Bueno, Hola, profe, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te escucho? Tengo una consulta. ¿El Sí, cilindro decime. siempre se va a desplazar sobre el eje Z o también se puede llegar a desplazar sobre el eje Y o el X?
se puede desplazar sobre los otros ejes. Ahora vamos a ver un caso de eso. ¿Cuándo va a ser, por ejemplo, cuando acá, por ejemplo, un cilindro que se desplace sobre el eje Y, la ecuación sería x cuadrado más z cuadrado igual a 1, ¿está bien? O sea, acá debería aparecer las variables x y z. Si acá solo aparecen las variables x y z, la que no aparece es y. Entonces, todo esto se va a desplazar sobre el eje y, que es el que no aparece. ¿Se entiende? Ah, sí, genial. Gracias. De nada. Bueno. Profe, Sí, decime. entonces tendríamos como que ir probando planos hasta encontrar cuál intersecta bien. Exactamente, exactamente. No se preocupen que ahora vamos a hacer gráficos. Bueno, lo voy a intentar hacerlo porque estoy escribiendo en la tablet, ahora voy a escribir en la tablet y a mano alzada, así que el gráfico puede quedar cualquier cosa, pero la idea es que lo vean ustedes cómo lo tenemos que hacer para poder identificarlo, ¿está bien? El gráfico en el GeoGebra queda hermoso, pero bueno, yo quiero que lo vean cómo lo deberían hacer ustedes, entonces lo voy a escribir tal cual para que sigan el mismo procedimiento y ver si podemos identificar de qué cuádrica se trata, ¿está bien? Bien, entonces, esta es la primer cuádrica, entonces, ¿se acuerdan que les dije que eran 9? La primera es el cilindro elíptico. Tiene la ecuación esta, que vimos recién, nada más que fíjense que acá le puse sobre a cuadrado más b cuadrado, porque esto da la idea de que si yo intersecto con planos paralelos al XY, lo que voy a obtener no siempre son circunferencias, sino pueden ser elipses, ¿está bien? Entonces, bueno, acá quedó recilindro, quedó en realidad, ¿sí? Pero podría tener la forma más elipsoide, ¿está bien? Y bueno, y las trazas, para identificar un cilindro, los cilindros se identifican porque hay una variable que no aparece, ¿sí? Entonces, en este caso, la variable que no aparece es z. Quiere decir que si yo intersecto con el plano z igual 0, esto me va a dar una elipse, ¿está bien? Bueno, y esa elipse, que es la intersección de la cuádrica con el plano z igual a 0, como el eje z no aparece, se desplaza a lo largo de todo el eje z, y entonces lo que me queda es un tubo cilíndrico, ¿está bien? Un tubo elíptico, digamos, ¿sí? O sea que se llama cilindro elíptico, ¿está bien? Entonces esto va a ser un cilindro elíptico, que es el caso que vimos recién, ¿no? Entonces ese no lo hago en detalle, ya lo hicimos. Ahora vamos a ver el segundo, y acá sí quiero hacer un ejemplo primero. Supónganse que tenemos que graficar este que está acá. Esto que está acá es un cilindro hiperbólico, se va a llamar cilindro hiperbólico. ¿Cuál es la característica del cilindro hiperbólico? Bueno, que no aparece una de las variables, por eso es cilindro, ¿está bien? Por eso es la parte de cilindro. E hiperbólico es porque si yo intersecto a este cilindro con el plano z igual a 0, por ejemplo, ahí ya estoy en un plano, y entonces ahí la intersección me va a dar esto mismo que está acá, pero sobre el plano, y entonces esto es la ecuación de una hipérbola, ¿está bien? Entonces, voy a ver cómo era, vamos a salir acá. Díganme ustedes si ven lo que yo voy a presentar ahora. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, ahora es donde tengo que escribir, así que disculpen la letra, pero es lo que hay, ¿no? Virtualmente. Bueno, entonces, esto que está acá, fíjense que la única diferencia con lo que tenía antes, bueno, acá yo lo hice completo y ya les hice el gráfico y ya me fui, yo quería hacerlo para descubrirlo. No lo voy a poner. Vamos a transformar este 4 en 1. Para transformar ese 4 en 1, lo único que tengo que hacer es dividir por 4, ¿no? Entonces esto me quedaría y cuadrado, ¿está bien? Menos z cuadrado igual a 1 y divido todo en 4. ¿Estamos? Entonces lo que voy a hacer yo para identificar si no tengo ni idea de qué tipo de gráfico va a tener esto que está acá, es hacer la tablita que vimos antes, y acá voy a poner los planos a los que yo los voy a intersectar,
con los cuales yo quiero intersectar, y acá voy a poner la traza, que es el dibujo que me queda al intersectar la superficie con el plano. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, fíjense que acá no aparece la variable X. Entonces, si no aparece la variable X, yo digo, bueno, a ver, ¿qué pasa si intersecto a esta superficie con el plano X igual a 0? Fíjense que el plano X igual a 0 es el plano IZ, por lo que acabamos de decir antes, ¿está bien? Es el plano IZ. Si yo intersecto, primero lo voy a hacer analíticamente y después vamos a ir al gráfico. Si yo intersecto con el plano X igual a 0, tengo que reemplazar todas las variables X que aparecen en esta ecuación por 0, no hay ninguna. Entonces la intersección me va a quedar y cuadrado menos, y cuadrado sobre 4 menos z cuadrado sobre 4 igual a 1. Y esta es la ecuación de una ¿qué? Y cuadrado sobre 4 menos z cuadrado sobre 4 igual a 1. ¿Es una ecuación de qué cosa? Una hipérbola. De una hipérbola, ¿está bien? Entonces, si intersecto esta superficie con el plano x igual 0 es hipérbola. ¿Qué pasa si intersecto a la superficie con el plano x igual 1? También va a ser una hipérbola. Y si intersecto con el plano x igual a 80, también va a ser una hipérbola, porque acá x no aparece. Entonces, si intersecto con planos paralelos, esperen que se me fue. Si intersecto con planos paralelos al IZ, que tendrían, de ecuación tendría x igual a k, lo que obtengo de este otro lado siempre van a ser hipérbolas, y lo importante es que siempre va a ser la misma hipérbola, ¿está bien? Siempre va a ser la misma hipérbola. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos hacer ese gráfico. Uno lo que tiene que hacer para graficar es, bueno, hacemos los ejes. Vamos a ver si me sale, porque no es fácil graficar acá, En el pizarrón tampoco, pero acá menos, porque lo estoy haciendo a mano alzada, así que disculpen los gráficos y la letra. Entonces, fíjense que cuando vamos a ponerle los nombres a los ejes primero. A mí me gusta particularmente, pero los pueden poner como ustedes quieran, cuando son cilindros, o sea que una variable no aparece, por ahí me gusta poner, donde yo sé graficar bien es en el plano de la pared, de acá. Entonces voy a poner el eje Y y el eje Z en la pared, ¿está bien? Entonces los voy a ubicar de esta manera, X, Y y Z. ¿Está bien? A los ejes. Porque cuando X vale 0, fíjense que si X vale 0, yo esto lo llevo a 0 y estoy en el plano acá de la hoja, el plano IZ. Entonces es como que graficaría en un plano común, como estaban acostumbrados ustedes a graficar las cónicas. Entonces, en el plano X igual 0, que es el plano formado por el eje Y y por el eje Z de la pared, de la hoja, yo tendría que graficar esta hipérbola de acá. Esta hipérbola, lo que me interesa para graficarla, es que el eje imaginario es el eje Z, ¿está bien? O sea que es una hipérbola que va a ser así, de este estilo, y que el semieje real acá es 2, porque esta variable estaba elevada al cuadrado. Y el centro de la hipérbola es 0, 0. Quiere decir que el centro de la hipérbola es 0, 0, me muevo 2 unidades a la, fíjense que el semieje real siempre está abajo del eje Y, del positivo, entonces me muevo 2 unidades a la derecha, 2 unidades hacia la izquierda y obtengo el vértice. Con eso ya está, no queremos un gráfico acá muy preciso. Ustedes los hacen muchísimo más lindos que nosotros seguramente, porque saben dibujar mejor y han tenido dibujo. Pero bueno, lo importante es hacer la hipérbola, la intersección esa del plano X0 con la hipérbola, con la cuádrica, que me dio esta hipérbola. Entonces la voy a dibujar, ¿está bien? Ténganme un poquitito de paciencia acá para el dibujo. Y obtengo, esta es la traza, o sea, es la intersección de la superficie con el plano X igual a 0. Me quedó esa hipérbola común, ¿está bien? Ahora, ¿qué voy a hacer? Si yo ahora lo quiero intersectar con un plano que está mucho más adelante de la hoja, o sea, paralelo al plano de la pared, pero más adelante, la intersección va a ser la misma hipérbola. O sea que la misma hipérbola la voy a tener que dibujar, pero, qué sé yo, 4 unidades más adelante. ¿Está bien? Entonces lo que hago es,
me pongo más adelante, ¿está bien? Acá pongo los vértices de la hipérbola, porque ahora es como que estoy en un plano más adelante, me adelanté, ¿está bien? Y estoy haciendo otra intersección distinta. Supónganse con el plano x igual a 8 que estoy intersectando. Y ahí dibujo exactamente la misma hipérbola que dibujé antes, pero exactamente la misma, ¿está bien? Entonces acá va a estar una y acá va a estar la otra hoja de la hipérbola. Y lo único que tienen que hacer para terminar el gráfico, porque fíjense que la hipérbola de atrás se desplaza a lo largo de todo el eje X, que es el eje que no aparece, ¿está bien? O sea, es la variable que no aparece. Entonces, lo único que hacemos ahora para terminar el gráfico es unir, ¿está bien? Unir los puntos que me quedaron de la hipérbola de adelante con la hipérbola de atrás, y me queda el gráfico, más o menos, disculpen el gráfico, pero me queda más o menos el gráfico este, que serían como dos canaletas, una para un lado y una para el otro, ¿está bien? Que se llama cilindro hiperbólico, ¿está bien? Este es un cilindro hiperbólico, ¿sí? ¿Se entendió más o menos cómo graficar esto? Sí, profe, se reentendió. Bárbaro. Bueno, entonces acá lo que tenía hecho ya el dibujito bien hecho en el GeoGebra, que queda hermoso, es que cuando intersecto con planos a z igual a k, porque acá la variable que no aparece es z, lo que me van a dar siempre hipérbolas, entonces es una hipérbola que se desplaza a lo largo, o paralelamente a lo largo de todo el eje z, y entonces lo que obtengo son esta especie de dos canaletas que se llama cilindro hiperbólico. ¿Está bien? Entonces, esta es la otra, el otro tipo de cilindro que tiene. Y a ver, ya que estamos con esto, ¿cuál va a ser el otro tipo de cilindro que va a aparecer ahora? Si ya sabemos el cilindro elíptico, el cilindro hiperbólico, ¿cuál es el que viene ahora? De la parábola. Exactamente, el cilindro parabólico. ¿Está bien? Este ya lo vimos. El que viene ahora es el cilindro parabólico, que lo que tengo es una ecuación que aparentemente es una parábola, pero ojo que estamos en R3, así que se va a llamar cilindro parabólico, ¿está bien? El gráfico va a ser una parábola desplazada a lo largo del eje o paralelamente al eje que no aparece, que en este caso el eje que no aparece es el eje Y, así que fíjense que está desplazado a lo largo del eje Y, y lo importante es que cuando yo intersecto esta cuádrica o esta superficie con planos paralelos al XZ, que tienen ecuación Y igual a una constante, lo que me quedan acá van a ser siempre la misma parábola. Y al tener siempre la misma parábola, entonces lo que obtengo es una especie de canaleta, una sola, ¿está bien? Y es lo que se llama cilindro parabólico, ¿está bien? Fíjense que acá quería ver una cosa, porque en cada gráfico que uno hace que quería ver algo diferente. A ver si tengo acá. Sí. Acá quería ver lo siguiente, porque no siempre el vértice de la parábola tiene que estar en el origen. Ojo con eso, ¿está bien? Entonces fíjense que si yo tengo que graficar esta cuádrica de acá, primero la tengo que llevar a una expresión conocida, digamos, ¿no? A la expresión de parábola que yo conozco. Esto es una cuádrica, es verdad, pero bueno, tiene dos variables nada más, ¿sí? Entonces, si yo despejo esto de acá, y lo llevo a la forma que ustedes conocían para poder identificarla, me queda y cuadrado igual a 4 menos z. Pero para poder identificar el vértice de esta parábola, si yo la intersecto con un plano, esto me va a dar una parábola, lo que tengo que hacer, acuérdense, es identificar bien el vértice. No puede estar la z ahí negativa. Para identificar el vértice, recuerden que saco factor común menos, y entonces me quedaría, ese sería el 4p de los que estamos hablando, de la fórmula, entonces me quedaría menos 4 más z. Quiere decir que cuando yo ahora hago las trazas, ¿está bien? Cuando hago las trazas e intersecto con planos para ver qué traza me da, fíjense que acá la variable que no aparece es la x. Entonces, si intersecto, por ejemplo, con
paralelos, el plano X igual a 0 si quieren, ¿está bien? Que sería el plano YZ, lo que me queda es esta parábola que está acá. Ahí sí me queda una parábola a la intersección. Y la parábola es y cuadrado igual a menos 4 menos z. ¿Cuál es el vértice de esta parábola? A ver. ¿Cuál es el vértice de esta parábola? ¿Chan? ¿Se fueron todos? No sé. No sé. ¿Se acuerdan que la parábola era, bueno, acá es 0 porque no, tiene i menos 0, es como si fuera i menos 0 al cuadrado, ¿no? Entonces 0 para i, El origen. z tiene que valer 4 para que se anule y forme el punto del vértice de la parábola, ¿está bien? Entonces es el punto 0 de i, 4 de z, ¿sí? Ese es el vértice de esta parábola, nada más que la tenemos que graficar en el plano IZ. Como la voy a graficar en el plano IZ, yo quiero que el IZ me quede porque a mí me gusta, no es que se tenga que hacer sí o sí, pero que el IZ sea el plano de la pared del fondo. Entonces voy a tener que, a este le voy a llamar X, a este le voy a llamar Y, y a este le voy a llamar Z. ¿Está bien? Entonces yo voy a graficar, cuando X vale 0, fíjense que el X lo llevo a 0 y obtengo el plano, este de acá atrás, que es el plano YZ. Y ahí obtengo el gráfico, si la traza ahí es una parábola, que es la que tengo que graficar. Fíjense que esta parábola, por eso les decía que hay que identificar bien el eje de simetría de la parábola, el vértice de la parábola, ¿está bien? Y si las ramas son hacia arriba o hacia abajo. En este caso, el vértice de la parábola es 0 de i, 4 de z. O sea que el punto 0, 4, ese sería el vértice de la parábola. Ese puntito, ¿está bien? Y la parábola abraza al eje de la z, que es la variable que no está elevada al cuadrado, menos las ramas de la parábola van para abajo, ¿está bien? Entonces lo que obtengo acá es esto. A grandes rasgos, ¿no? O sea, la dibujo más o menos. Necesito saber bien el vértice y para dónde van las ramas, ¿sí? Entonces, este es el dibujo de esta parábola que está acá. Por eso les decía yo que por ahí vamos a tener que identificar las cónicas de manera rápida para poder hacer este tipo de gráficos, ¿sí? Entonces, bueno, esa sería la parábola. Ahora, si yo lo intersecto, por ejemplo, con el plano X igual a 8, que está más adelante, es paralelo al fondo, pero más adelante, el gráfico es la misma parábola, exactamente la misma parábola. Entonces, lo que sabemos es que el gráfico de esto es una parábola desplazada a lo largo de todo el eje X, que es el que no aparece. Entonces, dibujamos la misma parábola adelante, unimos las líneas, y ahí nos da el gráfico de esta canaleta invertida, digamos, que sería el nombre, sería un cilindro, porque una variable no aparece, y parabólico porque tiene forma de parábola, ¿está bien? Es una parábola. Sí, decime. Para hallar el vértice siempre reemplazaríamos la i por 0 y vemos cuál valor cumple. Claro, ¿se acuerdan que ustedes, la forma que ustedes tienen es esta, mirá. Yo te la escribo acá. X menos alfa al cuadrado igual a 4p por i menos beta. Esa es la forma de una parábola con vértice en alfa beta. ¿Está bien? Por eso lo llevé a este estilo yo. Claro. Que acá hice algo mal, ¿no? Es z menos 4. Acá lo escribí mal, chicos, miren. A ver, se los voy a sacar porque me quedó mal escrito. Arriba lo escribí bien y acá abajo lo escribí mal. A ver si lo puedo borrar de acá. Fíjense, copian lo de acá arriba, es z menos 4. ¿Está bien? Eso es z menos 4. ¿Está bien? Entonces, el vértice de acá es cuando, fíjense que es esta misma expresión. Alfa vale 0 acá, porque esto es como si fuera i menos 0. Y el beta vale 4, es este de acá. ¿Sí? Nada más que las variables acá son i y z, porque estamos en el plano IZ. ¿Se entiende?
Profe, una pregunta. Sí, sí. Viste que puso 4P. ¿El P significa algún número o nada? Sí, el P tiene, o sea, yo porque les quiero recordar la fórmula de álgebra y geometría 1, pero nosotros acá no le vamos a dar bolilla al P. El P lo que indica es la amplitud de las ramas de la parábola, ¿está bien? Pero... bien, listo, muchas gracias. Claro, no hace falta que hagamos tanto el detalle acá porque si no nos vamos a volver locos para graficar en R3, ¿está bien? Entonces lo que sí es importantísimo es saber identificar el vértice de la parábola y si las ramas van para arriba o para abajo o para la derecha o para la izquierda, y el eje de simetría, eso seguro, ¿está bien? Eso es fundamental. Pero si las ramas están un poquito más abiertas o más cerradas, bueno, eso igual nos va a poder permitir identificar de qué cuádrica estamos hablando. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, se reentendió. Claro, la P era la C en álgebra y geometría 1. Ah, bueno, perdón, pero depende del profe o el libro, a veces parece, a veces parece C, sí, puede ser. Yo les pongo esto para que ustedes recuerden, pero fíjense que los puntos de que están en la parábola tienen que verificar todos esta ecuación. Entonces, si yo a Z le pongo 4, acá me queda 0, y entonces Y vale 0, ¿está bien? Entonces el punto 0,4 es un punto de esta parábola, ¿está? Eso seguro. Y bueno, y después hay que llevarla a la forma que me permita identificar el vértice de esa parábola, ¿está bien? Eso simplemente, ¿está? Bueno, entonces, la tercera es el cilindro parabólico, que no me aparece una variable y yo veo acá que tiene como una forma de parábola. Bien, acuérdense que estamos en... esperen que hay chicos que quieren entrar todavía. Profe, mientras tanto, Sí. te quería preguntar si esto que vos estás presentando, la teoría, también va a estar en Pedco. Perdón, ¿me podés repetir la pregunta que no escuché bien? Sí, te quería preguntar si la teoría que estás presentando va a estar en Pedco también. Sí, o sea, la estoy grabando para poder subirla, ¿sí? Y que lo puedan ver a aquel que no se ha podido conectar. ¿Está bien? Muchas gracias. De nada. Bueno, entonces tenemos el cilindro parabólico. Tenemos 3 tipos de cilindro: el elíptico, ya vimos, el hiperbólico y el parabólico. Ahora vamos a ver otra cuádrica. ¿Está bien? Vamos por la 4. Esta ya la vimos. Y ahora vamos a ver el elipsoide. Fíjense, el elipsoide, a diferencia de lo que trabajamos antes, aparecen todas las variables y están todas las variables elevadas al cuadrado y todos los términos están sumando e igualados al 1. Es muy parecido a lo que ustedes conocían como elipse en el plano, nada más que acá tengo una variable más, por supuesto. Entonces, fíjense lo siguiente. Vamos a intersectar esta cuádrica, esta superficie, con planos paralelos a los ejes coordenados para ver qué tipo de cónica me arma o cuál es la intersección y a ver si la puedo identificar. Ahí ya puse el dibujo, en realidad este es el dibujo del elipsoide, pero vamos a ver por qué. Fíjense que si yo intersecto con el plano XY, que tiene ecuación z igual a 0, fíjense, el z lo bajo al 0 y estoy en el plano del piso, ese que está marcado. Cuando yo a z le doy el valor 0, todo esto no me aparece porque z vale 0, y lo que obtengo es esto. Esa es la intersección de esta superficie cuando z vale 0, con el plano z igual a 0. Y esto, si yo estoy graficando ya dentro del plano z igual a 0, esto sí es una cónica. Y esta cónica es una elipse. Quiere decir que la intersección de la superficie que quiero graficar con el plano este que estoy viendo acá, que es el z igual a 0, es una elipse. Entonces acá abajo me quedó una elipse. Esa es su intersección. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Eso es cuando intersecto con el plano z igual a 0. Cuando hago lo mismo con los otros, con el plano, supónganse, IZ, el plano IZ es el que contiene al eje azul y al eje verde. O sea, es un plano parado, vertical. Si yo intersecto
eso con esto que es el elipsoide, que acá ya les puse la forma, por supuesto, también me va a quedar una elipse. Porque si yo a x le pongo 0, esto no está, y el gráfico de ahí se corresponde con una elipse, la ecuación de una elipse. Y lo mismo, si yo ahí le pongo 0, también me va a quedar una elipse. Estas son todas distintas, pueden ser todas distintas las elipses, pero son elipses, pero la ecuación son las 3 elipses, ¿está bien? Entonces la idea para poder identificar un elipsoide es que si yo lo intersecto con un plano paralelo al piso, me da elipse. Si lo intersecto con un plano paralelo a la pared, me da elipse. Y si lo intersecto con un plano paralelo a la otra pared, a la pared del otro costado, también me da elipse. Entonces siempre me da elipse. Y eso hace que el gráfico sea como una pelota de rugby, ¿está bien? Que se llama elipsoide, ¿está bien? Entonces fíjense, vamos a ir a un ejemplo concreto. Si yo tuviera, y acá quiero ver otra cosa aparte del ejemplo, si yo tuviera que graficar la cuádrica esta, y la quiero identificar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero lo llevo a igual a 1 para poder identificar después las intersecciones con los planos, ¿no? Entonces esto me quedaría x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 9 más z cuadrado sobre 9 igual a 1. ¿Está bien? Lo único que hice es dividir a todo por 9. Entonces fíjense que ya vamos a hacer directamente el gráfico porque ya vimos medio cómo es. Entonces vamos a tratar de hacer el gráfico acá. A ver, vamos a hacer los ejes. En el elipsoide me da absolutamente lo mismo poner x y z en la posición que quiera, digamos, porque son todos positivos, así que no hay ningún tipo de problema. Vamos a poner x, y z. Fíjense lo siguiente. Si yo intersecto, vamos a graficar primero en el plano de la hoja, en el plano IZ. El plano IZ tiene ecuación x igual 0, ¿está bien? Entonces, si x es 0, la primer parte no está, esta se va, esta variable, y me queda la ecuación de una circunferencia, ¿está bien?, con radio 3. Entonces, en el plano de la pared, ¿está bien?, yo tengo una circunferencia de radio 3. La intersección de esta cuádrica con el plano de la pared IZ es una circunferencia de radio 3. Entonces la grafico. Bueno, pónganle que no me quedó muy bien la circunferencia, pero es una circunferencia de radio 3. Ahora, ¿qué pasa si lo que quiero hacer ahora es darle a i igual a 0? Si yo ahí le doy el valor 0, ahí lo llevo hasta 0, estoy en el plano XZ, estoy en el plano de la pared de la izquierda. Si yo ahí le doy 0, esto no estaría al hacer la intersección, y me queda x cuadrado sobre 9 más z cuadrado sobre 9 igual a 1, que otra vez es una circunferencia de radio 3, ¿está bien? Entonces la circunferencia está sobre el plano de la pared, por eso la hago chuequita, pero es una circunferencia de radio 3 también. Y la última intersección que me queda hacer es cuando z vale 0. O sea que si z vale 0 estoy en el plano del piso. Pero si estoy en el plano del piso, entonces, y z vale 0, la intersección otra vez es la misma circunferencia de radio 3. Entonces en el plano del piso también tengo que hacer la misma circunferencia de radio 3. Entonces me quedaría esto acá. ¿Sí? Y el gráfico entonces de esta cuádrica me quedó una esfera, me quedó una pelota, digamos, ¿no? Una esfera. En realidad se llama elipsoide porque esto a veces puede ser que varíen estos números y entonces que no me quede exactamente circunferencia, sino que me queden elipses. Y ahí sería más el gráfico como el de una pelota de rugby, ¿está bien? Entonces, sí. Profe, Decime. siempre tenemos que igualar las variables a 0, hacer cada caso y ver qué En nos realidad, queda. sí, ese sería un método, pero ahora vamos a ver un ejemplo que no siempre necesito darle la variable igual a 0, sino en realidad necesito darle el valor adecuado para que se me vaya la variable de acá y pueda graficar. ¿Está bien? Ahora vamos a ver el caso, ¿sí? Pero lo importante es que la variable
te desaparezca, la intersectás con un plano adecuado para que la variable desaparezca y puedas graficar lo otro y identificar qué cónica hago en ese plano, en esa intersección. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces, lo que me quedó es este gráfico. Lo que quería ver ahora es lo siguiente. Fíjense que este ejercicio no solo dice graficar, sino que dice hallarle la ecuación y su intersección con los planos Z2, Z4 y Z3. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo que me pide el ejercicio. ¿Está bien? Fíjense que lo primero que me pide el ejercicio es hallar la intersección con el plano Z igual a 2. ¿Está bien? Si yo intersecto con el plano Z igual a 2, lo que tengo que hacer es, a la ecuación original, ¿está bien?, reemplazar a Z por 2, porque quiero hacer esa intersección, y ver qué ecuación me queda. ¿Cuál es la intersección? A ver si la puedo graficar. Fíjense que si yo reemplazo Z por 2, me queda x cuadrado sobre 9, más y cuadrado sobre 9, más Z lo reemplacé por 2, así que me queda 4 novenos igual a 1. ¿Está bien? Bueno, pero si paso el número para el otro lado y despejo, me queda x cuadrado sobre 9, más y cuadrado sobre 9, igual a 1 menos 4 novenos, que si hacen la cuenta es 5 novenos. ¿Qué me quedó acá? ¿La ecuación de qué me quedó acá? De una elipse. De una elipse, ¿verdad? Sí. Que cuando yo intercepto una elipse, sí, una circunferencia también me quedó, ¿no? Vamos a poner acá porque todo es lo mismo. A y B son iguales. ¿Está bien? Pero cuando yo intersecto con el plano Z igual a 2, y acá, ojo, porque el plano Z igual a 2 está más arribita, ¿está bien? O sea, es paralelo al plano XY, pero subido 2 unidades, ¿está bien? Entonces lo que tendría acá, vamos a hacerlo, la intersección, lo que me quedaría acá es esta circunferencia que tengo un poquitito más arriba, subida 2 unidades. Y fíjense que el radio me queda más chiquitito que el que tenía cuando intersectaba con el plano XZ, ¿está bien? El radio de la circunferencia, pero me sigue quedando una circunferencia, ¿está bien? Más chiquitita, de radio más chiquitito, pero una circunferencia al fin. Entonces, ya sabemos la intersección con el plano Z igual a 2. Ahora quiero que veamos esto. ¿Qué pasa si intersecto con Z igual a 4, como me dicen ahí? ¿Está bien? Ahora planteo la intersección con el plano Z igual a 4. Otra vez lo que tengo que hacer es reemplazar a Z por 4. ¿Pero qué pasa cuando reemplazo a Z por 4 acá? Fíjense que me queda x cuadrado sobre 9, ¿está bien?, más y cuadrado sobre 9, y acá me queda, si Z vale 4, 16 sobre 9 igual a 1, ¿está bien? Y eso, cuando yo lo despejo, me queda x cuadrado sobre 9, más y cuadrado sobre 9, ¿y qué valor me queda acá? Si yo hago 1 menos 16 novenos. 1 menos 16 novenos es menos 7 novenos, creo, si no me equivoco. ¿Está bien? ¿Y cuál es la intersección entonces del plano Z igual a 4 con esto? ¿Qué me dio? ¿No tiene? Claro, o sea, ¿hay algún valor de X y de que yo sume esto y me dé negativo? No, porque estas variables están elevadas al cuadrado. Lo de la izquierda siempre es positivo y lo de la derecha es siempre negativo. Entonces esto es absurdo. Absurdo, o sea, quiere decir que no hay valores de X y de Y que verifiquen esto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la intersección acá es un lugar vacío. No hay intersección, ¿está bien? ¿Eso por qué es? Porque en realidad estamos hablando de que tengo un plano Z igual a 4. Fíjense que este valor de acá era 3. Si yo intersecto con un plano paralelo al XY, pero más arriba de 3, o sea, si lo intersecto con un plano por acá, la intersección ahí va a ser vacío y no va a dar nada. ¿Está bien? Por eso, analíticamente, se tiene que condecir con lo que tenemos gráficamente. ¿Está bien?
Entonces ahí me dio eso, que no da nada, ¿está? La intersección ahí me dio vacía. Y por último, ¿qué pasa si yo intersecto ahora, pero con el plano, el último plano que me dicen? Intersección con plano, ¿cuál era? Z igual a 3. ¿Te daría un punto, profe? Claro. Fíjense cuando yo hago las cuentas no fallan. Lo analítico no falla, ¿está bien? Y se tiene que condecir con el gráfico también. Entonces acá quiero ver una cosita. Fíjense que cuando Z vale 3, me queda x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 9 más, acá que me queda, 3 al cuadrado es 9 sobre 9, ¿está bien? Igual a 1. Quiere decir que lo que me quedó en realidad es x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 9 igual a 0. Cuando yo tengo la suma de dos cuadrados igualados a 0, necesariamente las variables estas tienen que ser 0 sí o sí. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería el punto de intersección acá? A ver. Porque acá x vale 0 e y vale 0 sí o sí para que esto se cumpla. Pero entonces, ¿cuál sería la intersección de la cuádrica con el plano z igual a 3? ¿Qué punto me da? A ver, si alguien se anima. El origen. El origen. Vamos a poner entonces 0, lo escribo más arriba porque creo que no se ve el 0, 0, 0. Si yo voy al gráfico, el punto 0, 0, 0 está en la mitad de la esfera, digamos, ¿no? Que tengo ahí. ¿Está bien que esa sea la intersección del plano z igual a 3 con la esfera? No. No, gráficamente vemos que algo falla, ¿no? Entonces, a ver si podemos solucionar el inconveniente. El punto entonces no es 0, 0, 0. ¿Cuál será el punto entonces? A ver. 003. Exacto. El punto es 003, que es este punto que está acá, miren. Este punto que está acá es el 003. Y esa es la intersección que hay con un plano paralelo al del piso que intersecta justo en la puntita, digamos, si es que tiene puntita la esfera, ¿está? ¿Por qué el 003? Porque nunca se olviden, y esto es lo que quería rescatar en este ejercicio, que si yo estoy intersectando con el plano z igual a 3, todos los valores de z valen 3 de la intersección. Todos, ¿está bien? Entonces, yo lo que encontré acá es que x e y son 0. Perfecto, x e y son 0. Pero el valor de z tiene que seguir siendo 3, porque si no, no estaría dentro del plano z igual a 3. ¿Se entiende? Entonces ahí obtengo ese único puntito que es donde roza, digamos, el plano celeste, si lo bajara un poquito, con la esfera. ¿Se entiende? Sí, profe. Bárbaro. Cualquier cosa me preguntan, pero bueno, acuérdense de siempre, si tienen el gráfico, comparar lo que les dio analíticamente con lo que les dio el gráfico, porque no puede haber incoherencias entre esas cosas. ¿Está bien? Bueno, entonces el 4 es un elipsoide y tiene la forma de una pelota de rugby. ¿Está bien? Y siempre me da, la idea es que siempre cuando lo intersecto con planos paralelos a los coordenados, que pasan por el centro del elipsoide, me da elipse, elipse, elipse. Siempre. ¿Está? Bueno, ya lo vimos, es el elipsoide. Ahora vamos